Hola a todos. Hoy en Belidomi Cocina Vegana te comparto una de mis recetas favoritas. Fácil de preparar usando tus ingredientes preferidos. Bienvenidos a Belidomi. El ingrediente principal de esta receta es el plátano. Les cuento que he preparado esta receta por varios días para consumirlos como plato principal o como acompañante. Usaré en la receta plátanos maduros como estos. Sígueme a la cocina para enseñarte paso a paso cómo se preparan. Primero, escoge los mejores plátanos, que estén maduros como estos. Corta los extremos de cada plátano. Haz un corte superficial longitudinal para que puedas remover fácilmente la cáscara con tus manos. Haz lo mismo con todos los plátanos que vayas a usar. En este caso, uso 3 plátanos para 1 o 2 raciones. Ahora haz un corte longitudinal por la misma mitad a lo largo de cada plátano pelado. Los plátanos no deben estar muy blandos para este corte. Colócalos en un plato de cerámica o molde de cristal, uno al lado del otro, con el corte hacia arriba. Añade los ingredientes por encima de las mitades de plátanos maduros y a gusto. Los ingredientes pueden variar. En esta ocasión utilizo sal, ajo en polvo, orégano, vinagre, aproximadamente 2 cucharaditas, aceite de oliva, semillas molidas de linaza, chía y ajonjolí, y semillas de girasol enteras.
Para cocinar, usa una tapa de cristal sobre el plato para cubrir los plátanos maduros mientras se cocinan. Así no perderán humedad. Cocina en el microondas por 6 minutos. Después de este tiempo, remueve la tapa y cocina por 3 minutos más. Esta es la versión de la receta para los días apurados. Para los días en que tienes más tiempo, puedes cocinar los plátanos en la estufa en una sartén tapada por 10 minutos a fuego medio bajo. Luego puedes cocinar 5 minutos más destapado. Así me gustan los plátanos maduros. Estos son los que preparé ayer. Algunas veces los como solos, otras con ensalada u otra receta en el mismo plato. Hoy los acompaño con papa y zanahoria al vapor con un toque de ajo y sal. Ya ves que utilizando productos del huerto a la cocina, puedes hacer recetas muy creativas y nutritivas. Espero que puedas hacer en casa esta receta vegana y te ayude a incluir en tu alimentación más alimentos saludables para una salud óptima. Después de comer plátano maduro, te garantizo que te vas a sentir con mucha energía que vas a usar para realizar todos esos proyectos de vida que tienes planificado. Recuerda, sé parte de Belidomi, suscríbete, así sabrás cuando se ha publicado el próximo video. Quédate en Belidomi donde siempre estás invitado. Nos vemos en el próximo video.